Diga, y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Vamos a leer la otra versión. Digan conmigo, muy pronto, muy pronto, muy pronto, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Amén. Puede sentarse. Okay. Digan conmigo, pronto. Ahora diga, muy pronto. Y ahora diga, en breve. Ok. Tres versiones distintas dicen tres tiempos distintos, donde en cada versión, cuando se cambia de una a otra versión, se acorta el tiempo. Dice primero, pronto. Otra versión dice, muy pronto. Pero otra versión dice, en breve. Hoy vengo a hablarte de lo que es el tiempo. Según el diccionario de la lengua española, el tiempo es la duración de las cosas sujetas a cambio, o la duración de los seres que tienen una existencia finita. ¿Cuántos saben que hay varias cosas o personas que dependen del tiempo? Amén. Los seres humanos dependemos del tiempo en muchas cosas. No tenemos toda la eternidad en esta tierra para hacer muchas cosas. El tiempo que tenemos acá es bastante corto. Al que por bien de vaya tendrá 90 años. Pero hablemos de los 90 años, ahora hablemos del tiempo de la juventud. ¿Hasta qué edad tiempo piensa usted que es la juventud? Unos dicen 30, otros dicen 40. Y la realidad es que el tiempo que tenemos en esta tierra es muy corto. Cuando vemos la palabra de Dios, vemos que lo que Dios nos ha encomendado es bastante grande. Y el único que puede hacer que se cumpla todo lo que nos ha mandado a hacer es el mismo Dios, que nos lo ha dicho que hagamos cosas. Porque si fuera que dependiera únicamente de nosotros, versus el tiempo que tenemos en esta tierra, no alcanzaríamos a hacer todo lo que hay que hacer. Estaba meditando en la palabra para hoy y Dios me puso esto. Y es que hay cosas que tú estás esperando, que tú has sentido que están demoradas, que tú has sentido que están muy lejos, que tú has sentido que falta mucho tiempo, porque aparentemente hablando, si se habla del tiempo, solo dependiendo del tiempo real, del tiempo físico y del espacio en el que estamos, aparentemente están lejos. O en el peor de los casos, no se ve nada sale. Estás esperando cosas y no ves resultados. Y vengo a decirte de parte de Dios, que Dios va a cortar los tiempos para las cosas que tú estás esperando. Amén. Hay cosas que tú estás esperando que has sentido que están lejos, que están demoradas. Escucha la palabra de Dios. Dios va a cortar los tiempos. Amén. Para lo que tú estás esperando. Amén. Pero tú tienes que entender que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo de nosotros. Dice la palabra que para Dios un año, o un día, perdón, son como 1000 años humanos. Un día divino, un día para el Señor Jesucristo, son como 1000 años para nosotros. Eso es mucho. Para nosotros es mucho. Quiero que recuerden que Dios está por encima del tiempo y del espacio. Amén. Dios no depende del tiempo, porque Él existe, siempre ha existido. Nadie lo creó a Él es eterno. Él fue el que creó el tiempo. Cuando se creó el tiempo, Dios fue el que lo creó, Dios ya existía. Cuando se creó la materia, Dios fue el que la creó. Todo lo que existe, dice la palabra, se hizo por Jesucristo, en Jesucristo y para Jesucristo. Jesucristo no depende del tiempo para hacer lo que Él necesita hacer. Jesucristo solo necesitó 3 años y medio para cambiar la historia de la humanidad. Hoy se dice antes de Cristo y después de Cristo. Tan solo 3 años y medio de ministerio que Jesús tuvo cambió la humanidad. Hasta el día de hoy sigue vigente el ministerio de Cristo. Tremendo. Dios va a hacer en tu vida cosas que solo Él puede hacer, que ni siquiera tú trabajando toda la vida como un burro podrías lograr. Pero Dios las va a hacer y te las va a dar a ti. Pero tú no tienes que creer. Y tienes que decretarlo, y tienes que ponerte en línea con la palabra de Dios.
En breve. Amén. Puede ser mañana. Amén. Y usted no sabe lo que Dios va a hacer. En breve Dios va a aplastar a Satanás bajo tus pies. Amén. Dios está cansado de ver a su pueblo afligido y humillado por Satanás. Dios está cansado de ver a los hijos de Él y al pueblo de Él sujeto a la esclavitud que hay allá afuera. Dios está cansado de que se burlen de lo que es de Él, de su iglesia, de su pueblo, de su gente, de lo suyo. Si a ti te ofende que se burlen de tu mamá o de alguien a quien tú quieres mucho, imagínate cuánto le ofenderá a Dios que se burlen de sus hijos. Esta palabra, en breve, el Dios de paz, diga, el Dios de paz. Es que Dios es el único que puede traer paz. La única paz que va a haber en esta tierra es cuando Jesucristo reine. El resto van a haber paz o paces, tiempos de paz, pero no va a haber una total paz. Ningún político, ningún hombre va a traer paz, inclusive el anticristo va a traer tiempo de paz. Está escrito en Apocalipsis, solo unos pocos años, pero después de eso va a sacar las garras y va a esclavizar la humanidad para que adoren a la bestia. Y el que no adore al diablo en esa época, porque eso va a ser después de que Jesucristo haya venido por su iglesia, por segunda vez, el que no adore en esa época a la bestia o a su imagen no va a poder comprar ni vender. Dice que la gente va a buscar la muerte y no la va a hallar, hermano. Dele gracias a Dios que estamos en el tiempo de la gracia, hermano. Pero no abusemos de la gracia, aprovechemos la gracia de Dios. Si sabe usted que es gracia de Dios lograr lo que otros no logran en toda su vida en poco tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada nos escribió una persona de Argentina que ve las prédicas de nosotros por internet. ¿Y sabe qué fue lo que me asombró? No me asombró tanto que me dijera que me escribía desde la Argentina. Me asombró que me dijera que iba a la iglesia el pastor Claudio Freixo. Eso que me muestra que esta no es cualquier iglesia, que Dios va a hacer cosas grandes, maravillosas, porque Él lo ha determinado. En breve muchos van a salir de pobreza a riqueza en el nombre de Jesús. En breve Dios va a enriquecer a muchos. Créanlo que sí. Muchos dicen, no, eso es una falsa doctrina. Hoy muchas iglesias hablan de prosperidad. No, hermano, escuche la palabra de Dios. Ahí lo dice que Dios va a aplastar en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gente a veces piensa que solamente es la guerra espiritual, o la opresión demoníaca, o la enfermedad. También es la ruina, porque la ruina también es espiritual. La falta de dinero y la escasez es lo más espiritual que puede haber, hermano. La estrategia de Satanás para obligar a muchas personas es tocar su bolsillo, sus finanzas, porque el diablo sabe que si tiene gente en pobreza o en escasez, va a tener gente obligada, doblada de rodillas.